Hola, somos el grupo 15, formado por Álvaro Barrio, Alberto Martín y Sergio García, alumnos de Ingeniería de Computadores e Ingeniería Informática. Hemos decidido realizar para este proyecto un radar de velocidad portátil que va a calcular tanto la velocidad de cualquier objeto que pase frente a él como la distancia a la que pasen de este. Esto lo hemos conseguido gracias a la compra de 2 sensores de ultrasonidos. También cuenta con un set de botones con los que se puede programar un límite de velocidad, para en caso de rebasarlo, activar una alarma sonora aparte de luminosa. También cuenta con un regulador con el que podemos ajustar el rango de actuación del radar y, como no, una pantalla LCD que muestra la información que necesitamos. Además, gracias a que se alimenta mediante una conexión USB, se puede conectar a un enchufe o a otros dispositivos como puede ser una batería externa y usarlo en cualquier parte. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver los materiales que necesitamos para esta práctica. A continuación, una vez visto la totalidad de los materiales que conforman este proyecto, vamos a pasar a explicar cómo se ha organizado y montado todo el circuito. Para simplificar un poco y hacer más clara la explicación, hemos dividido su montaje en 4 módulos. Primero, los sensores de ultrasonidos. Segundo, la pantalla LCD. Tercero, el set de botones para modificar los límites de velocidad. Y por último, la alarma y el regulador de rango. Disponemos de 2 sensores de ultrasonidos colocados a una distancia de 11 metros entre ellos para poder calcular con exactitud tanto la distancia a la que pasa el vehículo móvil como la velocidad con la que se circula. En este caso, de cara al hardware, los sensores están conectados a la placa de Arduino mediante 4 cables: el VCC, el TRIG, el ECO y el ground. El VCC va conectado al pin de 5 voltios de la placa de Arduino, el TRIG y el ECO van conectados a los puertos digitales y el ground va conectado directamente a la tierra de la placa de Arduino. Para la pantalla LCD disponemos de un módulo adaptador de LCD a I2C para así poder reducir el cableado de nuestra pantalla LCD a 4 cables. El primero de los cables es el VCC, que como para los sensores de ultrasonidos se colocará sobre el pin de 5 voltios. El cable ground iría conectado al pin de tierra. Y por último tenemos los cables SDA y SCL que irían directamente conectados con los puertos analógicos A4 y A5 respectivamente. El set de botones está construido sobre una protoboard casi a medida. En total tenemos 3 botones colocados en fila y junto a cada uno de ellos un LED de color verde, formando una fila de LEDs paralela a la fila de botones. Cada LED va conectado por la parte del ánodo y con una resistencia de por medio a los pines digitales de la placa, uno al pin 8, otro al pin 9 y otro al pin 10, y por la parte del cátodo van al bus negativo de la protoboard. En el caso de los botones, cada uno tiene uno de sus contactos positivos conectado al bus positivo de la protoboard y uno de los contactos negativos conectados al bus negativo, con una resistencia entre medias y con un punto de medición entre dicha resistencia y el contacto negativo, que se conecta directamente a los pines digitales de la placa, uno al pin 11, otro al pin 12 y otro al pin 13. Por último tenemos 2 cables que parten de los buses positivo y negativo y que irán conectados de forma indirecta al pin de 5 voltios y al pin de tierra de la placa para alimentar todo el módulo. Como método de aviso, cuando un objeto pasa la velocidad máxima limitada por el set de botones, explicada anteriormente, se ha diseñado una alarma utilizando un zumbador gracias a los conocimientos aprendidos en la primera práctica de esta asignatura. Además, se encenderá un LED de color rojo como aviso. También se ha añadido un regulador de rango utilizando un potenciómetro para delimitar la distancia a la que como máximo el radar va a detectar objetos. El zumbador está conectado a la placa de Arduino mediante el pin digital 6 y el LED y su resistencia correspondiente se conectan a la placa de Arduino mediante el pin digital 7. A su vez, el potenciómetro se conecta a la placa por el puerto analógico A3 y el pin de 5 voltios. Y por último, mediante un cuidadoso sistema de cableado reducido, se agrupan tanto el zumbador como el LED como el potenciómetro para conectarlos así al pin de tierra. La implementación de todos estos elementos se ha realizado en una protoboard de tamaño reducido, 10×17. Una vez visto y explicado cada módulo, podemos unirlos a la placa y obtener el hardware del radar.
Una vez montada y conectada cada parte, ya tendremos listo el hardware del radar, pero antes de darlo por terminado, le daremos más robustez y estética con cosas que hemos encontrado por casa. Como material adicional, entonces, tendríamos una caja de cartón, bloques de espuma, celo de doble cara, 4 porta-LEDs, 3 piezas de plástico cilíndricas, un tapón de ambientador, un taco de obra y una goma de grifo. Muy casero todo. El cuerpo del radar será una caja de cartón cualquiera a la que haremos los agujeros necesarios para cada componente. Con ayuda de un bloque de espuma a medida pegado a la superficie, se elevan los sensores a la altura de los agujeros y se fijan con celo a la superficie. La placa Arduino se coloca en el centro de la base y se conectan los sensores que acabamos de poner. Se colocan los portalets de los LEDs de los botones. También se fijan un par de buses de protoboard extra para facilitar las conexiones. Después, con una carcasa de espuma pegada a la superficie, se deja sujeto el set de botones en su sitio para evitar que se desplace al utilizarlo, y se conectan cada uno de sus cables. El LCD se deja encajado en su hueco y se conecta a la placa. Se coloca el módulo con la alarma y el regulador de rango en un lateral y se conecta cada cable en su lugar. También se lleva el potenciómetro a su sitio, se sujeta con una tuerca y se acopla un tapón para hacerlo girar. El LED lo dejamos para el final. Ahora se pasa el cable de alimentación por su agujero y se sujeta por fuera con un taco y por dentro con una goma. Después se deja el cable conectado a la placa. Por último, se sujeta el LED de la alarma con un porta-LEDs en la cara superior de la caja. Bueno, lo primero que nos encontramos son las librerías utilizadas. Por un lado tenemos Liquid Crystal I2C.H para utilizar la pantalla LCD manejada por el controlador I2C y por otro lado Wire.h que permitirá la comunicación con dicho controlador. Después tenemos una serie de parámetros constantes colocados de una forma más accesible que permitirá a usuarios avanzados personalizar el funcionamiento del radar. Podemos cambiar fácilmente los tres límites que podemos fijar, que por defecto son 100 cm por segundo, 500 cm por segundo y 1000 cm por segundo, además del rango de actuación mínimo y máximo sobre el que se moverá el radar, que por defecto está entre 10 y 200 cm. Cuando hablamos de usuarios avanzados nos referimos a usuarios que por ejemplo sepan que el alcance de los sensores utilizados no va más allá de unos 400 centímetros. Por eso estos valores se podrán cambiar siempre y cuando se sepa lo que se hace. Luego se crea lo que sería el LCD con un objeto de tipo Liquid Crystal I2C a partir de la dirección del módulo I2C, que en este caso es 27 en hexadecimal, el número de columnas del panel LCD y el número de filas. A continuación se crea un array de bytes, que es un carácter personalizado que aparecerá en la animación de apertura durante el proceso de preparación del sistema, o sea, en el setup.
Ahora vienen el resto de constantes del programa. Para cada sensor tenemos dos constantes para señalar los pines digitales a los que se conectan sus trigger y eco, 2 y 3 para el primer sensor y 4 y 5 para el segundo sensor. Después tenemos una constante con la distancia entre ambos sensores, indispensable para el cálculo de velocidad, y que por construcción es de 11 centímetros. Luego está el potenciómetro para el regulador de rango, que usa el pin analógico 3. Más abajo tenemos el zumbador y el LED de la alarma en los pines digitales 6 y 7, y por último tenemos los tres botones en los pines digitales 11, 12 y 13 y sus respectivos LEDs en los pines digitales 8, 9 y 10. Ahora vamos con las variables. Rango dist contendrá la distancia máxima de actuación en un momento dado. Luego, en relación a los sensores, hay tres variables para cada uno. Tenemos tpulso 1, que contendrá el tiempo que tarda en ir y volver una onda emitida por el primer sensor. Luego dist 1 contendrá la distancia que recorre la onda hasta que rebota. Y tiempo 1 registrará el momento en el que ocurre todo esto. Justo debajo tenemos las tres mismas variables, pero aplicadas al segundo sensor. Luego está dist media, que contendrá la distancia a la que se estima que ha pasado el objeto una vez pasados los dos sensores. Tiempo final será el tiempo que ha tardado el objeto en llegar desde el sensor 1 al sensor 2. Y velocidad, pues como su nombre indica, tendrá la velocidad a la que se estima que ha pasado el objeto y que es lo que buscamos. Finalmente tenemos límite velocidad, que contendrá el límite de velocidad que esté seleccionado en un momento dado, o en el caso de que no haya ningún límite activado, valdrá -1. Como inicialmente no habrá ningún límite activado, pues por eso se inicializa con este valor. En el setup vamos a ver las configuraciones de todas las partes del circuito. En primer lugar tenemos el sensor 1. Mediante el uso de los pin mode se configura trigger 1 como salida y echo 1 como entrada, y posteriormente se utiliza un digital write de trigger 1 en el low para que se inicialice sin emitir pulso. En segundo lugar tenemos el sensor 2, que es exactamente idéntico al primero. En tercer lugar tenemos el potenciómetro, en el cual utilizamos pin mode para configurarlo como entrada. En cuarto lugar podemos observar la alarma y el LED de la alarma, los cuales utilizan pin mode para configurarlos como salida. Y también la alarma utiliza no tone para que comience sin emitir ningún sonido. En quinto lugar tenemos tres LEDs, todos ellos configurados como salida mediante pin mode. Y en sexto lugar tenemos tres botones configurados de igual manera que los LEDs como salida mediante pin mode. Por último, en séptimo lugar tenemos la pantalla LCD y su controlador I2C. En este pedazo de código podemos observar que se utiliza tanto lcd.init para que el controlador inicie el LCD, como LCD backlight para que el controlador encienda la luz de fondo del LCD. También se ha creado una pequeña animación de encendido. Mediante el LCD create char creamos el carácter, en este caso serán barras, y posteriormente vienen dos bucles for. El primero crea el efecto de las barras moviéndose hacia el medio de la pantalla LCD, y después de un LCD clear para limpiar la pantalla viene el segundo for, que crea el efecto de las barras moviéndose hacia afuera. Bueno, para finalizar terminaría yo con la parte del loop, que empezaríamos calculando la distancia a la que queremos que pase el objeto móvil como máximo, que esta tiene que ser declarada con el potenciómetro entre el rango mínimo y máximo que ha declarado mi compañero Álvaro, que serían 10 y 200 centímetros. Tras leer esa distancia pasaríamos al LCD, donde aparecería un esperando y el rango que hemos introducido. Aquí declararíamos el límite de velocidad si es que queremos introducir un límite de velocidad, pulsando los botones que hay en nuestro proyecto. En este caso, si pulsamos el botón 1 y el LED 1 está apagado, introduciríamos el límite de velocidad 1, que sería 100 centímetros por segundo, encenderíamos el LED 1 y apagaríamos los otros dos LEDs, y habría un delay de 500 milisegundos. Esto ocurriría también tanto para el botón 2 como para el botón 3, solo es que declarando el límite de velocidad 2, que en este caso era 500, y límite de 3, que son 1000 centímetros por segundo, y encendiendo el LED 2 y el LED 3. En caso de que esté encendido y pulsemos el mismo botón, iríamos a estos ifs, que sería para quitar el límite de velocidad, apagar el LED correspondiente
y otra vez igual un delay de 500 milisegundos. Tras declarar el límite de velocidad pasaríamos al sensor. En este caso con esta función lo que haríamos es enviar un pulso de 10 microsegundos por el sensor 1. Con esto calcularíamos el tiempo que tarda en ir y volver un pulso del sensor 1 y con esto calcularíamos la distancia a partir del tiempo de ida y vuelta que hemos calculado con esta función, ¿no? Entonces, si esta distancia es menor que el rango de la distancia, pasaríamos a entrar en el if, calcularíamos el tiempo por el que en el que ha pasado el objeto, ¿no? Se calcularía en milisegundos. Entraríamos en un do while donde mientras enviaríamos un pulsor 2, un pulso en el sensor 2 de 10 microsegundos también, calcularíamos el tiempo que tarda en ir y volver y calcularíamos la distancia que ha pasado por el que ha pasado el objeto móvil de ese sensor. Entonces, mientras esta distancia sea mayor o igual que la distancia que hemos introducido al principio, se va a repetir este bucle. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que esta distancia sea menor que la distancia que hemos declarado al principio. Entonces, cuando sea menor sale, calcularía el tiempo en el que ha pasado por el sensor 2 y calcularíamos el tiempo final. El tiempo final sería tiempo 2 menos tiempo 1 entre 1000. Tras esto calcularíamos también la distancia media y la velocidad. La distancia media, la distancia 1 más distancia 2 entre 2 y la distancia y la velocidad, distancia de los sensores, que eran 11 centímetros, y tiempo final, que es el calculado aquí. Tras calcular todo esto, pues pasaríamos al LCD, introduciríamos todos los datos por pantalla, la distancia media y la velocidad en centímetros segundos. Perdón. Y aquí, para finalizar, si hemos declarado un límite de velocidad y la velocidad es mayor que ese límite de velocidad que hemos introducido, encenderíamos un LED de alarma y empezaría aquí a sonar un zumbador con este bucle for. Sonaría el zumbador con una frecuencia de 500 y tiempo de 50 milisegundos con un delay de 10 milisegundos. Tras terminar el bucle dejaría de sonar el zumbador y apagaríamos el LED que hemos encendido al principio. Y luego, para finalizar, pues meteríamos un delay de 2 segundos. En caso de que no se cumpla alguna de estas dos condiciones, pues habría un delay de 5 segundos y se borraría todo el LCD. Bueno, pues para finalizar vamos a hacer una prueba de funcionamiento del radar, para lo cual en primer lugar situaremos el rango en aproximadamente unos 30 centímetros. Tenemos ahí 28, 29, 31, a ver si lo clavo en 30. Vale, 30, perfecto. 30 sería más o menos una distancia tal que por aquí, así que cogeré y pasaré un coche por una distancia superior y veremos qué es lo que sucede. Allá va. Como vemos, pues el radar ni se ha enterado porque nos salimos del rango que hemos fijado. Ahora lo que haré será pasarlo por una distancia menor y veremos lo que ocurre. Como podemos ver, ha pasado a 19 centímetros y a una velocidad de 65,48 centímetros por segundo. Bueno, ahora lo que haré será cambiar el rango a 20, más o menos. Lo estoy bajando, 22, 21, 20, ahí lo tenemos. Vale, bien. Hasta ahora no había ningún límite activado y es por ello que no se ha escuchado la alarma en ningún momento. Ahora que está en 20,
cogeremos y activaremos el límite de 500, por ejemplo, y lo pasaré lentito y veremos si pita. Ahí lo tenemos, vemos que aparece a una velocidad de 343,75 centímetros por segundo y no ha pitado, así que ahora le daré un poco más de caña y esperemos que pite. Como podemos ver, ha pitado, el LED se ha iluminado. Entonces ahora lo que haremos será cambiar al límite de 100 y lo volveremos a tirar para ver si esta vez pita. Como podemos ver, hemos sacado 113,40 centímetros por segundo y como el límite era 100, pues ha pitado. Esta vez lo pasaré un poquito más lento, a ver si pita. 79,14 y no ha pitado. Entonces, bueno, con esto daremos por finalizada la prueba del radar. Vemos que funciona de manera esperada. Y nada, con esto daremos por finalizada la presentación de este proyecto.